Bueno, y estamos de vuelta con otra entrevista. En esta ocasión, una entrevista muy especial. Hemos negociado por muchos meses a este entrevistado, a este invitado, ¿cierto? Y hoy tenemos la oportunidad de poder asistir. Tenemos nueva escenografía. Sí, no, creo que Tenemos hemos nueva evolucionado escenografía. en eso. Así que estamos muy felices de este entrevistado. Sí, creo que estoy un poco nervioso. Sí. Yo también. Creo que ha sido una oportunidad súper bonita, súper especial, y esperamos que todos los que vean la entrevista sea de bendición, ya sea grata para todos los que la puedan escuchar. Así que vamos a presentar ya a nuestro invitado especial. Jancito, por favor. Es el Big Boss de la iglesia. Es la persona quizás más querida de nuestra congregación. Es lo que muchos querían escuchar. Muchos nos habían dicho que querían este entrevistado. Sí, sí. Tiene muchas cosas que contar. Así que no sé cómo realmente describirlo. Me faltaría video para poder describir a este invitado. Sí, ¿cierto? una celebridad. Una celebridad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a redoble de tambores. Vamos a presentar a nuestro pastor Manuel Espinosa Irribarra, que va a ser nuestro entrevistado de hoy. Ya, amén, que el Señor les bendiga. Estamos acá con nuestro pastor. Como señalábamos anteriormente, tenemos esta oportunidad especial de entrevistarlo. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien. Qué bueno, ¿está nervioso? Un poco. Nosotros igual. Nosotros igual. Sí. Claro, para decir verdad. En convenciones, en conferencias, me han entrevistado de repente. ¿Me entiendes? No me han ni me han preparado nada. Ah, sorpresa. Sorpresa. Entonces ahí no estoy tan nervioso como ahora. Sabía de antemano que lo íbamos a entrevistar. Claro. Ya, pastor, empecemos. La primera pregunta que siempre hacemos: sus datos personales, su nombre, su edad, si es casado o es soltero, cuántos hijos tiene, en qué ha trabajado, todo lo de usted que nos quiera contar. Bien. Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Quirihue. Algunos lo pueden conocer, otros no. El 2 de abril de 1940. Eso significa que tengo 82 años. 82. 82 años. Está paradito. No tanto, pero bueno, ya es que me dan ánimo ustedes. Bueno, yo la verdad que me vine de 5 años a Tomé con mi papá. ¿Se vinieron por trabajo? Por trabajo. Ya. Por trabajo para mi papá. Porque años antes, más o menos en 1940 sería, de que mi tía se vino aquí a Tomé, y ella, mi tía Elena, puede que alguien se acuerde de ella, se vino aquí a Tomé a trabajar, y ya estaban, como quien dice, la industria de paño acá a full. En este caso, Bellavista, sí, recibiendo gente, y ahí comenzó ella a trabajar. Y él fue por los conductos de ella que le consiguió trabajo en el Fundo Bellavista, en unos bosques que habían de pino, que ahora está en la población Almirante La Torre. Entonces, de 5 años yo llegué a esa población. Tenía 5 años. Por razones de trabajo, esa es la verdad, porque la situación era muy precaria, muy baja. Y mi tía Elena mandó a buscar a su cuñado en este caso. Y fueron 2 razones muy elementales que el Señor tenía preparado para nosotros.
Lo primero que puedo decir de que yo tenía, fuera de 2 hermanas, tuve un hermano que vivió 5 años y murió este niño, en tal manera que no se sabe por qué en esos tiempos la ciencia médica no estaba tan adelantada. Entonces, y mi mamá quería mucho a ese niño, lo idolatraba y le permitió Dios que se lo llevara, no sabemos por qué razón. Y la verdad que ella sufrió mucho. Y yo, cuando el niño murió, yo estaba gestado ya en el vientre de mi madre. Y mi madre dijo: Señor, yo voy a tener un hijo, o voy a ser hija o hijo. Pero ella dijo un hijo. Y yo te lo voy a entregar en tus manos. No quiero, yo, podemos decir, idolatrarlo. Y yo te lo voy a entregar en tus manos, tú me ayudarás a criarlo y en eso, bueno, sucedió que nací yo. ¿Usted es el menor de los hermanos? El menor. El menor de 3. De 3. El menor de tres. Ay. De 3. Entonces, ella fue y oró a Dios y dijo: aquí está mi hijo, yo no quiero idolatrarlo, quiero criarlo, pero tú me ayudarás a criarlo. En tus manos te lo encomiendo, te lo entrego. Entonces eso significaba que ella no solo, porque eran muy católicos, mis padres fueron muy católicos, ¿me entiendes? Yeah. No se lo encomendó ningún santo, sino al Señor. Y eso significa que ya eran unos inicios de que yo venía del vientre de mi madre, como quien dice, preparado para como decimos, preparado y designado para ser hijo del Señor. Y en eso, bueno, siempre el enemigo trata de obstaculizar los planes de Dios, pero Dios está ahí en ese momento. En tal manera que yo me vine de 5 años precariamente en un camión, lo trajeron las cosas, las pocas cosas que había, porque era precaria la situación. No era que mi papá fuera un flojo, no, era muy inteligente mi padre, era carrocero que arreglaba, hacía carretas, ruedas. Como mecánico, se puede decir. Como un mecánico. Pero de carreta. De carreta, de rueda de carreta. Yeah. Entonces, los vinimos en un camión y los caminos eran muy, muy malos, tremendamente malos. Además que De muchas quebradas, ¿me entiendes? De Quirigua Tomé igual es Claro. harto. ¿Ah? De Quirigua Tomé igual es harto. Entonces, Claro, además con el camino malo. Malo, claro. ¿Y qué es lo que pasó? Que los vinimos como a las 2 de la mañana. Yo me acuerdo que veníamos. ¿A los 5 años se acuerda? Sí. veníamos y sentí yo una frenada del camión. Y entré durmiendo y fuimos a ver y casi los desbarrancamos con camión y todo. O sea, las ruedas delanteras quedaron poco menos que en el aire. Entonces un turco que venía en el camión dijo: oiga, dijo, aquí tiene que venir alguien especial. Dijo, alguien especial, un ángel, o qué santo a lo mejor los libró de la muerte. Porque costó un poco para que el camión porque fue en una vuelta y una cosa así, quedaron las ruedas ahí en el aire. Entonces significa que Satanás ya quería que yo no existiera. Sí. Así que esa fue la primera vez que Dios me libró con mis padres de la muerte.
ese es mis principios, ¿me entiendes? Y después, cuando llegaron acá a Tomé, sus papás se convirtieron al tiempo. ¿Cómo fue eso? Bueno, podemos decir que casi inmediatamente. No mi papá. Ya. Mi papá era bueno. Ya, Era bueno. Era al final el codo. Era bueno, era Ya. bueno para el té tinto y blanco. Ah, ya. Entonces, pero mi mamá, sí, porque mi tía ya estaba convertida. Ah, ya. En esos años estaba el avivamiento, ¿me entiendes? Pentecostal, en la cual ella llegó a la iglesia metodista pentecostal en sus principios. Y ahí llegamos nosotros también, A la metodista pentecostal. metodista pentecostal. Aquí en Nogueira. No, estaba en Condel. En Condel estaba la iglesia. Ah, ¿dónde está la gualeyana? Claro, No, un poco ese no más es acá. Cóndor. Un poco más acá. Más ahí. Ah, ya. Donde está está el taller de no sé si existirá o no existirá, menos Juan Escalona. Ah, ya. En la esquina. Sí. Ahí, en esa iglesia Ahí que está está en la la esquina. esquina. Claro. Ah, ya. Ya. Ahí llegamos nosotros. Y ahí estaba el avivamiento pentecostal, pero muy bonito, muy lindo, muy hermoso, tremenda. Ya. Manifestaciones, sanidades. Y eso lo afirmó a convertirlo, mi madre a convertirse al Señor. Pero como estaba muy lejos la iglesia, ¿me Claro. entiendes? ¿Dónde vivían ustedes? En Sí, Bellavista. En Bellavista. Ahí está arriba, Ah, ya. ahí arriba en La Avenida La Torre. Avenida La Torre, Mirante a la Ah, Torre. Ahí estaba todo. Había no sé si alcanzaron a ver una casa de corredores, de lata. De corredores. No. no llegamos. Menos, No. menos, No, yo No, menos. tampoco. menos tú. Ya, ahí estaba la casa, llegamos a esa casa. Y de ahí abajo estaba muy lejos. Sí. Entonces llegó el pastor Arturo, Antonio Jiménez Ruiz. Era grande, gordo el pastor. Que era el de la primera y una hija. Una hija de la primera, una otra, la que recitó. Sí, 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 ella. esa es de mi época cuando éramos niños. Entonces ahí nosotros lo trasladamos a esa iglesia, que todavía existe esta iglesia. Es un local de, no sé, de unos pastores que hay, Ya. Montesinos. A esa iglesia yo llegué de 12 años. De 12 años. De 12 años ahí me congregué. Los otros años lo pasé en la otra iglesia. Yo conocí a muchos pastores antiguos ahí, los que fundaron la iglesia aquí en Tomé. Tomé. Entonces de ahí comencé a servir al Señor. Niño todavía, muy niño. Y en esa iglesia fue que se manifestó el Señor en una hermana que venía de Negrete. Venía a visitar una familia muy bonita en el Señor. Y no teníamos, podemos decir, tenía una piernecita de muletas de madera. Y la hermana era espiritual y se ponía a danzar, sin muleta, lanzaba la muleta y se la tomaba Ya. ahí, ¿me entiendes? Isabel se llamaba la hermana. Y yo estaba en el coro tocando mi triángulo, porque lo primero que toqué fue un triángulo. Y no era ni el triángulo, sino que era un fierro. Un fierro, ¿no? Un fierro con acero muy, muy templado. Entonces, ay, me sentía feliz tomando mi triángulo. Como me Después sentí muy feliz cuando tuve mi mandolino y todavía estoy por ahí. Después del triángulo pasó al Al mandolino. mandolino, a tocar mandolino. Por ahí está, por ahí lo tengo de reliquia.
un poco olvidado, pero bueno, ahí está. No, pero. Así ¿Cómo le que- sacó trote a ese mandolino? Claro, así que ahí el Señor la levantó y me dijo tú. Yo me acuerdo yo que me tomó las manos, me puso las manos, y como ella, en otros que al ponerle las manos uno tenía que arrodillarse, Ya. y ahí me arrodillé, me dijo, tú irás a ser un pastor, un ungido mío. Y yo dije, ¿cuándo? Como el pastor. Tú ¿Qué vayas está a- hablando? Dijo usted. Y después me dijo, lo volvió a repetir. Mi mamá estaba al lado mío y escuchó, y también dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y No a qué edad pasó eso, pastor? A los 12. A los 12 más o menos. A los 12 A los años. 12 años. ¡Wow! Claro, a los 12 años. Así, ahí, eso quedó grabado en mí, como grabado en mi madre. Y ahí comencé a servir al Señor de niño, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el momento como exacto? Porque quizá usted no lo creía al comienzo. Po. No, ¿por qué? Por eso, ¿cuándo ya comenzó como a creer que realmente iba a ser pastor o no? Mire, a creer que iba a ser pastor, lo creí cuando de la conferencia me mandaron ungido pastor, o sea, nombrado pastor como pastor probando. Ya. Ah, ahí recién lo creyó. Recién lo creí. Ya. Y claro, yo ya estaba como quien dice oficial y veía la gran responsabilidad que era igual mi primera esposa, igual también, ¿no? ¿A qué edad empezó siendo pastor probando? A los 27 años. Ya. Porque el 66 fue como quien dice, el inicio de la iglesia nuestra. Sí. 66, 67 fui nombrado pastor probando en la conferencia de los Andes. Ya. De ahí me nombraron pastor. Ya. Y porque iban dos hermanos encargados, ¿me entiendes? A la conferencia, que fue el hermano Órdenes y el hermano Concha, después pastor. Y ahí estaban dialogando quién podía ser pastor. Bueno, habían otros más ancianos, pero no a lo mejor no tendrían la vocación, no sé, La o no unción. tendrían el llamado. Llama. Y bueno, y como el pastor Jiménez, que fue mi pastor, que como quien dice, me discipuló, él le dijo, miren, el más joven de todos es, pero él el único que tiene el llamado, Ya. el único que tiene el llamado de los que se fueron de mí, porque los apartamos nosotros por ciertas razones. Sería la voluntad de Dios. Y quedamos con todos los locales de acá de Dagnino y el local de Cerro Alegre, porque el hermano Pablo lo siguió. Así, ahí dijo el único. Así que llegaron de la conferencia y como la hermandad me quería, porque fui joven, fue querido de toda la hermandad. Tengo la dicha de decir que, bueno, no digo yo que se han ido hermanos, pero nunca jamás tuve y he tenido una división, como otras iglesias han tenido división. Claro. Nunca jamás, nunca. Bueno, dentro de todo también hay algunas cosas que lamentar, pero la iglesia no aceptó nunca nada. Así, La iglesia empezó en Cerro Alegre, ¿cierto?
Sí, no, En en Dagnino. Ah, ya, ahí La era sede, como la- ahí era porque como la la sede. Ya, La sede, la sede, ya, ¿me entiendes? Porque Cerro Alegre está muy cerca de la primera, ya, no se podía. ya, Lo único que hacíamos, se hacía ahí las, la Santa Cena, los eventos, las reuniones más grandes, las visitas que llegaban, las hacíamos ahí porque era más espacioso, más grande el local. ya. Así que ahí la verdad que fue el comienzo de nuestra iglesia. ¿Y después cuántos años duraron así hasta que se trasladaron al templo central que ahora? A ver, ¿cuántos años? Del 66 al 72. 6 años. 6 años. 6 años. 6 años. Ahí se Ya. compró el terreno y se edificó la iglesia. No la que está ahora. Lo único que queda de la antigua iglesia es la pared del lado sur. Sí, De esa La es que- lo único. la que tiene Lo demás, la vecina. La vecina. Lo demás, todo se volvió a construir en los años que iban pasando. O iba arreglando la iglesia. Incluso tuve hasta yo también en casa ahí. Sí, pues, atrás estaba la casa pastoral antes. Sí. Antes. Sí. Y los trasladamos ahí porque yo tuve casa primero arriba en Variante Índice. Ya, Y los trasladamos ahí por la enfermedad de mi primera esposa. Porque en esos tiempos eran malos los caminos, el tiempo de invierno. Para llegar al hospital era un calvario. Entonces decidimos hacer casa arreglada para cambiarlo. Así que ahí los cambiamos. Así que, y como digo, la iglesia tuvo varios procesos, varios arreglos, ¿me entiendes? Y hasta los días de hoy, gracias a Dios, se ha arreglado la iglesia. Y doy gracias a Dios y gracias a mis hermanos que se ha arreglado la iglesia. Que las visitas que vienen me dicen, tiene usted una bonita iglesia, buena iglesia, muy bonita iglesia. Ahora mismo, cuando vinieron las pastoras y los pastores, uno de los pastores me dijo, lo felicito, me dijo, usted tiene una hermosa iglesia. ya. Y yo le digo, bueno, gracias a Dios y a mis hermanos que ellos me se ponen. Sí. Yo Y ya el trabajo de todos estos años igual, pues, sí. trabajo de todos estos años. Sí, No, claro. no ha sido gratis todo. No. Así que esas son dentro de muchas. Pastor, Bueno. entrando un poquito ya al ámbito tal vez como familiar, su primer matrimonio, ¿cómo fue? ¿A qué edad se casó? ¿Cuántos hijos tuvo en ese primer matrimonio? Claro, yo me casé de 23 años, A los 23 años. sí, a los 23 años. Yo tengo 22. Yo ya te voy a cumplir 30. No, hoy día la juventud de hoy día no quiere casarse porque le tienen miedo. No vamos a entrar en detalle. Hacen sus cosas por ahí, para callados, no quieren casarse. Después, como dicen que todo sale a la luz. Sí. Claro. Así que tengan cuidado, chiquillos. Sí. Y todo se sabe. Sí. Así que yo de 26 años fue mi primer matrimonio. Con ella, podemos decir, iniciamos el pastorado, tuvimos 4 hijos y los primeros 4 hijos que tuvimos con mi esposa, bueno, como todo matrimonio muchas veces,
cuando uno se casa se da cuenta de los caracteres, ¿me entiendes? No voy a decir yo que hubieron graves problemas, no, nada, gracias a Dios. Así que hasta cuando el Señor ¿Y la qué le pasó a su primera esposa? Mire, comenzó, o sea, tuvo cáncer. Ya. Ah, ya. Cáncer al útero, Ah, ¿me entiendes? A lo mejor fue alguna pérdida que tuvo, porque tuvo una pérdida. Una pérdida porque los ladrillos de la iglesia, la misma congregación, hermanos que se vinieron del campo a Tomé, que habían trabajado en las obras para hacer ladrillos, ya. ellos se consiguieron en la esquila, y ahí se hicieron los ladrillos. Ya. Se hicieron no unos ladrillos chicos, sino que una forma de ladrillo como iglesia, ancho los ladrillos. Como bloqueta. Claro, algo así. Ya. Así que ahí se construyeron esos ladrillos. Y en carretones, pues en ese tiempo no habían puros carretones y carretas, Sí. en esos años, 72 más o menos. Entonces lo subimos en un carretón y malo los caminos, puro ripio nomás. Y los trajo un chiquillo, hijo del hermano, el abuelo de la hermana Pamela Salazar. Ah, ya. Tenía carretón. Ya. Y este chico los trajo en ese carretón. Y loco, el cabrito, los trajo corriendo abajo, o sea, cabrón. Iban saltando. Entonces, saltando. Ah, ya. Ahí le ocurrió Ahí tuvo la pérdida. la pérdida. su primera- Y se pretende que podría haber sido eso Sí, que abrió sí. Claro. y le entró cáncer. Y ahí, ¿Cuánto Vale. duró con cáncer su primera 8 esposa? meses. 8 meses. Igual 8 fue meses. rápido. ¿Ah? Igual fue rápido el Fue cáncer. rápido. La 8 verdad meses. que no le doy a nadie de ver a su esposa con cáncer No, sí, es en terrible. esos No, años. sí. Tremendo. No, Y más en esos años que no había mucha esperanza de vida para el cáncer, Claro, no sí. habían los tratamientos que hay ahora. claro, pues sí. Entonces, No habían mayores adelantos que ahora. antes la palabra cáncer era al tiro muerte. Muerte. Muerte, ahora ya no es tanto. Claro, muerte. Así, ¿Cuántos años tenía cuando murió la pastora? a ver, tenía yo 78. 78 usted y ella. No, No, en el 78. Ah, en el 78. Sí, sí, Para sacar la cuenta. Pero, Para sacar la cuenta, ¿cuánto? 38 años. 38. Mm. Ay. 38 años. 27. Ella. No, yo, Ah, usted. claro, y 38 ella. Ya. Así. Igual joven. Fueron 38. como unos. Claro, es un drama eso. La verdad que es un drama, es tremendo. ¿A sus hijos, por ejemplo, les afectó mucho? Sí, ¿Sí? le afectó, sí. ¿Lo notó usted mucho? Claro. Que cuando a uno se le muere su esposa, es la mano derecha que Sí. Sí, no le doy a nadie. La verdad. Pero gracias a Dios, el que hace la herida también la cura. claro. Porque después he tenido una esposa muy dada por él. Esa es la verdad. Porque yo dije, Señor, si tú me has de dar una esposa, porque
4 hijos. 4 hijos. Y niños todavía, porque No es menor hacerse cargo de 4. ¿Cuántos Judy años? tenía 14 años. ¿Quién es su hija mayor? La Hermano Judy. Henry. Hermana Judith. La Judy. La pastora. Pastora. Ah, ya, la pastora. 14 años tendríamos. Ya. Ya ni me acuerdo. 14. Sí, El Eli eran tendría Lolitos. 12. Mm. Y la otra, sí. La más chica, esa no se acuerda de la mamá. 3 años y medio. Sí, Pero ella es su mamá. sí, pues, si nos contó esa vez Sí, que la la entrevistamos. Ella es su mamá. Porque ella, la que yo, mejor Sí, dicho, pues. igual a la. Y a los 3 Rachel. años no. Sí. Ya. Entonces, eso es el misterio de Dios. Él hizo la herida y también él la curó. ¿Y por qué? Porque yo dije, Señor, si tú me has de dar una esposa, porque había que criar hijos que no hijos que o hijas que no eran propias. Entonces es un poco cumplir. Tú me das la esposa que yo tengo que aún quererla más que la misma que tú te llevaste. Claro. Porque ella me ha criado. Y bueno, siempre conversamos con mi esposa y porque ella casarse, bueno, después ella contará. Era sorpresa eso, pastor. ¿A los cuántos años, o sea, después de que fallece su primera esposa, a los cuántos años después conoce a la actual pastora, a nuestra pastora? No, la conocía de antes, pero no como... La conocía antes. Ah, ya. Claro que el Señor puso luego. Bueno, que también hasta los papás y complicados. Chuta. La hermana Delfina. Le van a dar pina, no, él. Ah, él era más. Claro. Ah, no lo conocía él. Yo menos. Claro, no. Él es el más complicado. Pero Dios lo ordenó todo. Y claro que me puso. No quería. Puso las complicaciones y las consultas, porque era su hija. Sí, Y con 4 hijos, cualquiera sí. No, complicado. complicado, Sí. complicado, ¿no? Cualquiera no aprueba ese casamiento. Bueno, la verdad que solamente Dios nomás. Sí, La verdad. Dios hace las cosas Sí, perfectas. Le debo mucho a mi esposa, a mí. Y como quien dice también, curó la herida que uno en uno queda. Será 18 años de casado. 17, 18 de casado con la primera esposa. Y ahora, gracias a Dios. ¿Cuánto lleva ahora? 43. 43 años. 43 años. Claro. El 12 de octubre voy a cumplir 43 años. Falta poquito. Sí. La otra semana. La otra semana. Me estoy haciendo propaganda. Pastor, dentro de su vida como siervo, ¿cierto? Como pastor. Sí. Sabemos de que tiene muchos recuerdos. Muchos Sí. quizás recuerdos bonitos como también pruebas o dificultades. Sí. Pero algo que le haya marcado dentro de su vida pastoral o algo, o alguna actividad, no sé, evento que recuerde bonito, alguna experiencia bonita que nos pueda contar. Experiencia. Tal vez la que más recuerde o la que le tenga más cariño, no sé. ¿Qué podría ser? ¿En base a qué? ¿Al Por ministerio? al ministerio, por ejemplo, no sé. Yo sé, por ejemplo, que se hizo una convención acá. Sí. No sé si nos puede hablar de eso o alguna actividad, no sé, alguna ida al campo, una vigilia, no sé, alguna experiencia bonita que nos pueda contar como pastor. Mire, Que le haya tocado. dentro de todo, porque todas las convenciones, conferencias, para mí
aunque dentro del núcleo de la conferencia habían problemas de repente. Sí, muy. Pero una de las que más nos marcó, me marcó porque yo fui presidente de los jóvenes, Ya. 3 años. Los tocó en Santiago, en Ñuñoa. Ya. Ahí nos tocó esa conferencia, yo era presidente. Y en la cual se manifestó más el Señor, en tal manera que un grupo de jóvenes de a pie llegaron a la convención, de a pie, de Viña del Mar a Ñuñoa, a Santiago. No sé cuántos kilómetros hay, pero parece que una semana Una semana o menos caminando. caminando. Qué terrible. Y entre esos jóvenes está el pastor Vivanco. Ya. Vivanco todavía. Pero lo que más nos impactó en esa convención, fuera de también la que fue muy bonita, fue la de Puerto Montt. Pero en esa convención salimos a predicar al desfile. Ya. Hartos jóvenes, señoritas, pero todas tomadas del Señor, ¿me entiendes? Y que no nos pilla la lluvia temporal, lluvia. Ya. Pero ninguno dijo hasta aquí nomás, sino que llegamos a la iglesia con lluvia, aunque los mojados. Todos mojados. Y dije yo, Señor, como todos dijimos, llegamos a la iglesia y vamos a tener que cambiar de ropa. Y llegamos a la iglesia cantando, alabando al Señor, la gente salía a las puertas, salía a las ventanas a mirar, ¿me entiendes? A los balcones, a mirarnos, pero tremendamente bonito, lindo, precioso. Y llegamos y habían en ese tiempo, me acuerdo yo, ya en Santiago había juventud, iglesia en Santiago. Y ahí podemos decir de que habían también, como estamos aquí, pero no visual, sino que como por micrófono. Ya. Ah, ya. Nos entrevistaban a nosotros. Ya. Como por la radio. Algo así. Ya. Ya. Ahí por la radio. Los entrevistaban a nosotros y cuando llegamos a la iglesia no había ninguno mojado. Y lloviendo. Pero lloviendo. Como el pueblo de Israel. Claro, lloviendo. Bueno, habían convenciones muy bonitas. ¿Me entiendes? Muy preciosas las convenciones. Uno todo lo da para la gloria del Señor. Lo que hoy día, no sé. No sé por qué no hay esas convenciones espirituales, ¿me entiendes? Espirituales. Ninguno mojado. Yo me tocaba la ropa. Igual todos nosotros terminó para entrar a la reunión. Algunos decían voy a cambiarme y se miraba. Secos. Seco. Muy seco. Bueno, el Espíritu Santo puso una carpa mientras caminábamos y ninguno mojado. Fue una de las cosas fuera de otra. Sí, no, con eso ya Estamos. estamos listos. No, qué increíble. Igual en Puerto Montt también. Muy bonitas las convenciones. Muy bonitas. Bueno, dentro de todas. Sí, no, sabemos que como pastor usted tiene mucho que contar, pero Mucho que decir. tenemos que Sí. acotar esto. Sí, de todas maneras. Pastor, dentro de todo su recorrido, lógicamente, o tal vez antes de ser pastor, nos dijo recién que fue presidente de los jóvenes,
¿Algún otro ¿Cargo? sí, algún otro cargo que haya tenido, tal vez? ¿Dentro de la misión? Sí, dentro de la misión o dentro de la iglesia. Antes nos comentó que fue oficial igual. Tal vez, no sé, haber sido jefe de coro. No, jefe de coro es oficial. Lo tuve por varios años. Ya. Secretario de los oficiales. En la misión fui tesorero, fui director. ¿Me entiendes? Los Ya. jóvenes también fui secretario. Tuve varios, como quien dice, cargos. Así que, ¿Y dentro de esos, cuáles le gustó más trabajar? ¿O cuál recuerda más? secretario. porque Secretario de los jóvenes. En ese tiempo Ya. los temas lo hacía el secretario. Ah, ya. Tuve 3 años yo haciendo, y era como bien dice, Un trabajo. un trabajo, pero Harta pega. Pero los Harta temas, pega. los temas que eran para, como para el expositor, dice usted. Para Para escuelas exposi- dominicales, para los No, no, estudios, ¿no? ¿Qué? no, pero eso también tuve. Ah, ya, también estuvo en eso. Claro, también tuve. Ya, pero cuando era secretario, ¿qué temas? ¿O ¿Para la convención? ¿Eso? Sí, usted? para la convención. Para las convenciones hacía los temas. Claro, usted. porque antes, Ah, ya. como hoy día parece, Sí, hoy día igual mandan los temas. manda el tema. Antes se llamaban departamentos, bueno, Ya. dentro de la convención. Los dividían Ya. en grupos. Y eso eran departamentos. Y ahí en cada departamento se dedicaban 4 temas. Un joven de aquí, otro joven de Ya. allá. 4 temas. Y habían como no sé cuántos departamentos, unos 5 Como o por 6. zona. Claro, 6 departamentos. Ya. Entonces eran hartos temas. Ah, y todo eso lo hacía usted. Del Espíritu Santo, por ejemplo. Denominado, podemos decir, a jóvenes. Ya. Y eso tenía que hacerlo todo uno. Oh, harta pega. Harta pega. Es hacer el de la escuela dominical. Ya. ¿Mm? Era También. así uno. Ya. Así que había bastante tema para todos. Y eso que podemos decir que era mucho fuera del trabajo de la iglesia. Sí, aparte. Que Pero en esos casos, cuando tenía, por ejemplo, que hacer esos temas, tenía que viajar, por ejemplo, a Santiago, no sé dónde a hacerlo, o lo hacía desde acá. los primeros años lo hacía desde acá, pero después dije yo, hay que compartir, sobre todo con la iglesia sede, Ya. porque eso nunca se hace. El directorio hace los temas solo y no le toma podemos decir, ¿No considera la iglesia sede? la iglesia de Anfitriona. anfitriona, o sea, la que va a atender. Y eso es lo que alegábamos nosotros, porque ellos, lo otro, alegábamos. Los otros lo hacían así nomás, se juntaban ellos Ya. y no consideraban a la iglesia que se iba a sacar la mugre. Y no la consideraban, pues yo no. La consideraba. Iba a hacer los temas o juntarse con el directorio a la iglesia y saber y ver qué capacidad tenía. Pues. Porque Claro. así, lo hacían, por ejemplo, ya Quirigüe, por ejemplo. Y el directorio no se da el tiempo para ir a mirar si tenía colegio, tenían Ya. salas para poder atender la convención. No tenía gente de repente. Por Sí, eso pues que la mucha- iglesia de campo eran más pequeñas. Claro, pero llegaban y no. Al lote a veces. Al lote. Y ahí es donde se ocurría, bueno, ahora no, porque todo lo cambió pero antes era tremenda la situación de la atención. ¿Dónde van a dormir? Sí. ¿Me entiendes? No habían cama.
había pura sala de colegio. Sí. Al dormir en el suelo nomás. Bueno, ahora igual, más o menos es lo mismo. Lo ha cambiado tanto. No, pero por lo menos usted hoy día lleva un saco de Ah, dormir, sí, sí. Un colchón. un colchón, una cosa Sí. así. Sí. No, pues antes que. Era un cartón nomás, Claro. para el frío. Entonces, pero en todo eso doy gracias a Dios que me he gozado. Hayan habido muchas O veces. sea, dentro de su vida, ¿se ha arrepentido a veces de haber tomado la decisión de pastorado? Mira, Ha dicho, No. ¿para qué? ¿Para qué? Como reclamando, sí. Mal. como diciendo, ¿para qué me hiciste a mí? Sí, Cuando está este otro. sí. ¿Te Pero ha pasado? es que otro no habría resistido lo que No. tuve que resistir yo. Ya. Muchas veces se pasan humillaciones, se pasan momentos difíciles con familia, porque hay veces que la iglesia es abierta, pero otras veces más o menos, Sí. pero vienen niños, chiquillos. Si alguien tiene el llamado del Señor, el Señor no lo deja nunca. Siempre está a su lado. Todo lo demás lo pueden olvidar, pero el Dios siempre está a su lado. ¿Mm? Bueno, las primeras familias no tuvieron no tuve mayores alcances o por la muerte de la mamá no tuve la capacidad como para poder vigilarlos si estudiar, no estudiar. Ya. Ella no podía ir más allá porque no temía que se le fueran en contra. Sí, pues. Así que, pero gracias a Dios, y según los tres, puedo decir que estudiaron con sacrificio, sobre todo los que estudiaron en la universidad. Hoy día no está tan difícil, pero tampoco tan fácil, porque ustedes están, Claro. claro, hay que pagar beca, hay que pagar arriendo, pieza, hay que pagar de todo eso. Y gracias a Dios nunca me faltó. Estaban los días como que hay que pagar las becas. No tenía nada. Ya. Y el Señor de repente aparecía. De afuera, muchas veces. El Señor tocaba, llegaban con promesas, qué sé yo. Así que yo no puedo decir que con mi familia nunca pasé necesidades. No tuve harto en abundancia, pero el alimento en la casa nunca faltó. Sí. Recalcar que usted no dejó de trabajar para dedicarse a la obra. Al dejarme la obra. Y el Entonces ya Señor me mandó, pues, sí. Y el Señor me mandó. Porque yo trabajaba 15 días en la tarde, en la noche, otros 15 días en la noche, y los 15 días, los otros días, ahí estaba en la iglesia, ¿no? Después en los puros oficiales, y habían cosas, pero el Señor me dijo, no, tú me vas a tener que entregar el trabajo. Pero Usted- como Señor, y en tiempos difíciles, tiempo de Pinochet, Uf, difícil. Pero como Señor tengo familia, no te va a faltar nunca nada. Y a uno le habla al Señor, sí. algo increíble. Ya antes se hacía el pan, y me dijo, mira, había una cosa donde se guardaba la harina,
ese quintal de harina nunca va a faltar. Nunca. Como queriendo decir, el pan no te va a faltar. Tu billetera que tenés, nunca te va a faltar la plata. Nunca. Y así fue. Ahí tenía que aplicar la fe nomás. La fe, la pura fe no. La fe. Pastor, ¿usted apenas empezó en el pastorado dejó de trabajar al tiro? ¿O esperó un tiempo? No, esperé un tiempo. Ah, ya. Esperé un tiempo. Unos 3, 4 años sería más o menos. Y de ahí ya no trabajó más. No trae. Críticas, qué sé yo. Claro que hay hartas críticas. Sí. Hoy en día la mayoría de los pastores tienen trabajo. Sí, Compatibilizan la obra con el trabajo. claro. Hay muy pocos los que no trabajan. No trabaja. Sí. Bueno, no sé, esa es mi vida, mi ministerio. Sí, pues. No, sí, No puedo lógicamente. mirar. Si Dios le habló, no había nada más que hacer ahí. Pues. Si le dijo que hay que dedicarse al 100, hay que hacer caso nomás. Sí, Y es bonito hacer caso, si el Señor no lo da todo. Sí. Si ustedes hacen caso al Señor, ¿me entiende? Guiado por el Señor nunca lo va a abandonar y van a ser líderes. A lo mejor no les deseo que sean pastores, pero si llegarían a ser pastores, es bueno, muy bueno, muy bueno. Puede ser. Cosa buena desear, dice la Biblia. Sí, pues, claro. Así que, pastor, algo tal vez que le hubiese gustado hacer en la iglesia, por ejemplo, en su iglesia, en nuestro templo, o con la congregación, alguna actividad tal vez. O que le quiera hubiese- hacer ahora. Sí, algo que le gustaría hacer, tal vez que no ha hecho, o tal vez algo que le gustaría cambiar, no sé, inventando. a ver. Me pillaron un poco en el aire. No pudimos mandarle la pregunta. ¿Por qué no me la mandaron? ¿Qué podríamos ¿Le hacer? gusta cómo está caminando la iglesia hoy? Sí me gusta, pero falta todavía. Falta. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, de cómo está la iglesia actualmente? O tal vez qué le gustaría que mejorara la iglesia actualmente. Bueno, no voy a decir que está perfecta, pero tampoco está mala la iglesia. La iglesia en estos momentos está caminando, a pesar de todas las... Yo encuentro que no es que esté conforme, pero de todas maneras uno quisiera más todavía. Obvio. Sí, Pero dentro de todo lo que ha venido, porque eso ha aplastado mucho a la iglesia. No se pueden hacer las actividades que antes se hacían, ¿me entiendes? Y bueno, me gustaría que el coro fuera un coro grande. Añoro un coro grande. Aunque Es que yo creo que ahí va el deseo de usted como corista, pues. Que siempre Sí. ha sido corista y por eso quizás tiene sí, como a lo ese mejor, deseo. pero también para la iglesia un coro sólido, firme. Ya. ¿Me entiendes? Como lo hubo antiguamente. Y no nos percatamos que el diablo se metió por lado y lado y hasta la hora. Bueno, tener un coro grande. Coro grande. Antes añoraba tener un coro a voces, pero tampoco le gustaba a los jóvenes el coro a voces. Lo hallaba muy Es que es apagado. más difícil igual, pues, pastor. Usted que canta bien, pues, pero, pero no todos cantamos igual. No me gustaría. Estuvimos en un comienzo haciendo un coro a voces Ya, con un hermano que es de la Bautista, era, ya. que falleció el hermano. El hermano ese que era. Estuvimos haciendo un coro, pues sí, yo era un tenor ahí.
de Soñecro, pero te Humildemente. Aquí le quedará a uno. Sí, claro. Bueno, han cambiado las cosas para hacer cosas que uno como también es uno medio conservador, quisiera que las antiguas actividades se volvieran a vivir, porque ahora en todo hay que pedir permiso. Sí. Hacer, ¿me entiende? Campaña. En un tiempo estuvimos haciendo bonitas campañas. Ahora, para hacer cualquier cosa hay que pedir permiso. Sí, Y si le han dicen, cambiado las bueno, cosas. cambia las cosas. Entonces, lo han achicado a uno, para hacer cosas, actividades. Sí. Las vigilias, por ejemplo, que igual es complicado hacerlas ahora, por el tema de estar en la noche y todo. Claro, por todo eso. Así que, sí, pues. Pero a la otra entrevista me escribieron un papelito. Bueno. ¿Cómo? No, pero está bien así. Era para pillarlo, pastor. No todo puede ser estructurado. Pastor, ¿cómo fue la pandemia para usted? Mala. Mala. O sea, espiritualmente mala. Ya. Porque la gente se quedó en las casas. ¿Me entiendes? Se acostumbró a escuchar a la palabra de Dios y eso acaso lo escucha, bueno, no hay que dudar de todo. Se acostumbró en la casa. La comodidad. La comodidad. Así que muy mal. Pero no estoy tampoco desconforme, porque dentro de todo hay cosas hermandad que positivas. viene a la iglesia. No vendrán todos los domingos, pero vienen. Claro, de a poco van integrándose. Claro. ¿Le gustaban los cultos online, pastor? Like. O sea, los que se hacían por el computador. Ya. Sea sincero nomás, pastor. ¿Le gustaba o no le gustaba? Sí, me gustaban por un lado, pero por el otro no, porque uno está acostumbrado a congregarse en la iglesia, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Y por el otro lado, bueno, yo encuentro que nos acercamos, yo por lo menos con mi esposa y otro hermano, nos acercamos más al Señor, porque para uno era nuevo eso, ponerse delante de la pantalla y predicar, ¿entiendes? Es complicado, se lo come a uno la pantalla. Sí, yo siempre he dicho que la pandemia, para mí por lo menos, sirvió para buscar a Dios de otra forma. De otra forma, diferente. Claro. Y buscar de más cerca. Sí. Eso hay que siempre sacar lo positivo de las cosas. Claro, sí. Así es la cosa. Ya. Vamos terminando la primera etapa de nuestra entrevista. Ahora viene una sorpresa. La segunda parte. Si quiere ver la segunda parte, Espérenos.